Alma Mater. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Alma Mater. Mi nombre es Alejandro Tobos. Gracias por compartir con nosotros nuevamente este espacio donde reflexionaremos sobre el mundo y analizaremos a profundidad el alma del ser humano. Comencemos. Le preguntaron a Sheikh Rashid, fundador de Dubái, por el futuro de su país, y dijo: mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en Mercedes, mi hijo anda en Land Rover, y mi nieto va a andar en Land Rover, pero mi bisnieto va a andar en camello. ¿Por qué es eso?, le preguntaron, a lo que él contestó: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Muchos no lo entenderán, pero tienes que criar guerreros, no parásitos. Que tus hijos sean leones, y los sean desde pequeños. Déjalos golpearse, no los sobreprotejas. Ayúdales en la vida, no quitándoles los obstáculos del camino, sino preparándolos para sobrepasarlos. Seguramente te has encontrado con pronósticos que auguran que la generación que viene en camino, incluyendo esta, es la generación más frágil de todas, que defiende ideas totalmente perjudiciales, como que el mundo sería mejor sin ofensas. Y esa idea no podría ser una visión más inexacta de la realidad. ¿Pero por qué? Como bien lo ejemplifica el refrán del fundador de Dubái, explicado en otras palabras, algunas medidas que ya rozan lo absurdo para tratar de no ofender a nadie, crearán medidas sensibles. Estas medidas, con el transcurrir de los años, formarán personas sensibles. Personas sensibles crearán medidas ultrasensibles. Estas medidas producirán personas ultrasensibles. Y estas personas necesitarán ahora medidas hipersensibles. Una hecatombe que desencadenará una bola de nieve imparable e incoherente. No quiero sonar pesimista, pero hay que entender que el mundo no es como quisiéramos que fuese. Y no me refiero a aspectos como injusticias sociales o desigualdad. Estoy puntualizando en aspectos que por más que quieras no podemos controlar. Situaciones donde el ruido de dos bebés llorando, el claxon de un automóvil que casi provoca un accidente, una puerta que se cerró de golpe, la caída de un vaso de vidrio, o el grito de alguien que trata de comunicarse con su amigo al otro extremo de la calle, son vivencias del día a día que, aunque no sean muy agradables, no tenemos influencia en ellas, y se han desarrollado medidas tan absurdas como no gritar, animar o vitorear en encuentros deportivos en varios países para no causar estrés a las personas con ansiedad o para los deportistas, y en algunos contextos lo justifican que es por el bien de los niños. Y como dicen en Los Simpsons, ¿alguien quiere pensar en los niños? Definitivamente este tema lo ampliaré más adelante, pero continuando con el supuesto activismo con el que quieren maquillar estas campañas extremistas para incluir personas, entre comillas, incluir a personas con trastornos de comportamiento y dificultad para relacionarse, no funcionarán correctamente si es que también no se les educa para poder adaptarse al mundo real, el cual no se parará a preguntar si aquel o aquella sufren de ansiedad. Los gritos se harán presentes en una discusión, los ladridos del perro no se detendrán con una mirada de desaprobación, y el mundo en general no dejará de ser quien es, ya que es imposible. Es como querer tapar el sol con dos dedos, o querer apagar el fuego con pañitos húmedos. No se puede,
porque no son la solución para esos problemas. Además, en algunos contextos, estas medidas hipersensibles llegan a ser contraproducentes para estas personas porque suele suceder en muchas organizaciones que trabajan con personas con autismo y ansiedad severa. Los que padecen dichos trastornos se sienten más cómodos en ambientes donde el resto del mundo no se esfuerza ridículamente por ser condescendientes. Especialmente cuando ellos mismos notan que es debido a su presencia. Esto los pone en un foco de mira en el cual se sienten supremamente angustiados por la tensión y les hará padecer los síntomas de una crisis. Muchos de ellos quieren que existan espacios para su progresiva inclusión a la vida cotidiana, pero no una reformación estructural completa que nota la presencia de ellos en el lugar. Sentirse señalados también es una forma de hacerlos sentir diferentes, cuando lo que desean es ser tratados con respeto e igualdad, entendiendo sus condiciones, pero apoyándolos para que ellos mismos tengan mecanismos con los cuales incluirse sistemáticamente en la sociedad. Lo más gracioso es que muchas de las medidas absurdas que se efectúan se enfocan en su mayoría en evitar dar una imagen ofensiva para estas personas. Esa imagen se basa en corregir prácticas que no están planteadas para incluirlas del todo en diferentes contextos sociales, pero no se centran en implementar programas educativos creados para vincularlos satisfactoriamente al mundo, o en cambios que hagan más adecuada su respectiva educación, ir al médico o asistir a eventos públicos. En cambio, se concentran en verdaderas ridiculeces, como buscar no ofenderlos, señalando comportamientos tan normales y sin ninguna verdadera connotación negativa como el aplauso, y prohibiéndolos de paso. ¿A qué punto hemos llegado si consideramos el aplauso algo perjudicial en el ámbito social? Así como lo estamos viendo, van a prohibir chiflar en un partido de fútbol, reírse en zonas públicas porque perturba a las personas autistas o con ansiedad, o porque puede ser visto como un acto discriminatorio en contra de las personas sordas, y seguro van a condenar rotundamente si miras mal a alguien, y nada podrás hacer cuando te acusen de ello, y tú pienses, pero ¿cómo diablos te he mirado mal si estaba mirando distraído a la nada? No obstante, la regla se impondrá, ya que está para cumplirse. Así que si ese chico con miopía extrema, que no llevaba puestas sus gafas ni sus lentes de contacto, ha dicho que lo miraste mal, debes atenerte a las consecuencias. Sí, así vamos. La Asociación Infantil de un distrito del Reino Unido aprobó la iniciativa de tener su primer fin de semana silencioso. En este fin de semana se les recomienda, a modo de prohibición disimulada, a los padres y entrenadores que no hagan ruido. Qué absurdo suena, la verdad. Eso comprende no animar, no gritar, no aplaudir como de costumbre, y aún más extraño, para los entrenadores no se les permite hacer su trabajo, entrenar. O sea, no pueden corregir o dar instrucciones en el partido porque estarían alzando la voz, algo que no está permitido. De pasar de ser un partido de fútbol, una especie de espectáculo, se convierte en un sepelio. La iniciativa tiene como razón proporcionar un ambiente, entre comillas, más positivo para los niños. Un panorama que se verá verdaderamente inquietante. Partidos donde lo único que se escuchará serán los sonidos del encuentro en sí. Y aunque quieran cegarse con el impacto de este tipo de iniciativas, esto no traerá ningún beneficio a los niños. Ciertamente puede que el partido llegue a ser menos estresante, pero aquello no conllevará un beneficio para ellos. Como bien ya dije,
el abstener a las personas a un porcentaje sumamente reducido de estrés y situaciones agobiantes les quitará con el tiempo herramientas emocionales para poder afrontar este tipo de eventos. No los preparará para un mundo que no es dócil en muchos aspectos y que mucho menos se adaptará a las minorías. Por lo cual, la campaña es bonita, pero efectiva, para nada. Beneficiosa, mucho menos. Y divertida, todo lo contrario. Debemos entender que en casos extremos donde los infantes puedan estar en un alto grado de vulnerabilidad debido a su condición, es necesario que se adecue un plan de educación especializado para él. Pero en cuanto a la mayoría de personas con autismo, Asperger o ansiedad, importantes estudios de psicólogos, pedagogos y grupos universitarios de investigación han demostrado que no solo es posible con el apoyo de los padres acondicionarlos positivamente a la convivencia social del mundo exterior, sino que también se les puede hacer entender cómo manejar correctamente diferentes contextos a los que se verán enfrentados, hacerles comprender en qué situaciones se aplaude, por qué y cómo enfrentarse a ese grado mínimo de estrés que en una persona con estos trastornos puede ser el triple. ¿Y saben qué es lo mejor? Se ha logrado. Es posible formarlos para que tengan bases e instrumentos psicológicos para hacerle frente al mundo. Es fundamental dejar ese amplio espectro de victimismo que engloba a estas personas a un lado, para poder entender que encerrarlos en una burbuja esperando que nada del exterior los perturbe es una visión que puede ser muchas cosas, pero beneficiosa para el individuo ni en 1.000.000 de años. Que el día que esa burbuja explote, y que lo va a hacer con fuerza, y él no podrá responder a ese estímulo, porque nunca le proporcionaron los mecanismos necesarios para hacerlo. Y lo más triste es que ni siquiera le dejaron intentarlo. Es como un caso bastante extremo de sobreprotección de los padres hacia un hijo, pero ahora del mundo hacia estas personas con trastornos. Perspectiva que se puede ver reflejada no solo en los casos de personas que sufren de ansiedad o autismo, sino también de personas que sufren algún tipo de discapacidad en general, como los ciegos, los inválidos o los sordos. Aquí es donde podemos entender cómo se puede llegar a ver el aplauso, repito, el aplauso, como algo perjudicial. Un extracto de la noticia reportada por el diario SDP Noticias nos comenta que la comunidad estudiantil de la Universidad de Oxford aprobó una propuesta para eliminar los aplausos masivos en los eventos públicos y reemplazarlos por el movimiento de manos de jazz, un gesto utilizado en el lenguaje de señas internacional que es el equivalente al golpe entre manos, pero está pasando para que una persona sorda los perciba. Esa alternativa al aplauso consiste en elevar las manos por encima de la cabeza y girarlas repetidamente en señal de reconocimiento o apoyo. Y hace algunos años que comenzó a popularizarse tanto en programas de televisión como en teatros y otra clase de actividades. Las manos de jazz generalmente se utilizan cuando una persona con discapacidad auditiva se encuentra enfrente del público. Sin embargo, el estudiantado de la Universidad Británica ha ido más allá, pues no solo contempla este grupo de la población, sino a quienes tienen algún problema de ansiedad o están dentro del espectro autista y pueden alterarse con los estímulos. La medida, por supuesto, ha tenido detractores, pero representantes de la universidad afirman que esta medida solo busca hacer que los espacios sean más influyentes y que, además, otras instituciones, al igual que ellas, del mismo prestigio, ya aplican estos mecanismos. Por ejemplo, la Universidad de Manchester, que adoptó una medida similar en septiembre del año pasado. Roisin McCallion, integrante de la Unión de Estudiantes, detalló que la política fue propuesta para alentar el uso de aplausos en el lenguaje de señas, para hacer que esos eventos sean más accesibles
e inclusivos para todos, incluir las personas que sufren ansiedad. La inclusión es uno de los principales fundacionales de la Unión de Estudiantes. Aquello suena maravilloso en teoría, pero si nos detenemos a pensarlo, es una medida discriminatoria en su misma definición, porque en todo caso que lo hagan para promover la inclusión y eso, ¿dónde dejan a las personas ciegas? Ahora, cuando se acabe un recital, esas personas estarán confundidas pensando, ¿por qué nadie está aplaudiendo? Y si piensas que es ridículo, pues ya vas entendiendo el punto. No se puede tener contento a todo el mundo. Utilizan el mensaje de inclusión como mecanismo de validación social en representación de una supuesta superioridad moral que hace que la medida opcional tenga poco de opcional, ya que deja entrever subliminalmente que quien aplauda seguramente es alguien irrespetuoso y que no le interesa la inclusión social, y nada más alejado de la realidad, ya que hasta puede ser que sea un ciego que no se haya enterado de las nuevas medidas y haya querido participar de una práctica social como lo es aplaudir luego de finalizar un espectáculo para mostrar tu apreciación al evento. El mensaje de utilizar las manos de jazz se convierte en una imposición colectiva, y como nadie en su sano juicio quiere ser señalado por atentar en contra de la inclusión social, la medida gana adeptos. Hipócritas que ven como tú y como yo ridícula la medida, pero adeptos al final del día. Y es en estos casos que para respaldar estas propuestas siempre se acomeditan a la tan prostituida en estos últimos tiempos, nuestra querida ansiedad. Un estado emocional de alta excitación, inseguridad e inquietud. Todos, en justa medida, dependiendo de la persona. Y todas sujetas al manejo de la misma persona. Por ello, debería inculcarse que cuando una persona diga que tiene ansiedad, especifique cuánta, en qué situaciones, a qué niveles y cómo se le puede ayudar en dichos casos. Porque, o si no, dicha condición se utiliza como baraja de segunda mano para argumentar este tipo de medidas, donde seguramente habrán muchas personas con ansiedad que dirían, si se les preguntase correctamente acerca del tema, tengo ansiedad, pero no me incapacita ciertamente un aplauso, me pone nervioso y un poco incómodo, pero nada que no pueda afrontar para mejorar mis respuestas sociales a diferentes estímulos y progresar en mi proceso para ser una persona mucho más equilibrada. Ahí es donde están las ínfimas diferencias que la correctividad irracional despelleja de tajo sin dar lugar a una discusión y diálogo sobre ello. Por ello, utilizar la ansiedad para justificar medidas que anulen prácticas nada perjudiciales como el aplauso y que además no son inclusivas como ya lo pudimos observar y como falsamente quieren hacerlas ver, no debería hacerse. Utilizar el trastorno para todo y en pro de cualquier cosa es restarle seriedad a la enfermedad y le resta importancia a otros métodos que deberían tener una relevancia mucho más significativa, como implementar protocolos, modelos y sistemas en el sistema educativo tradicional que vincula a estas personas en un ambiente escolar propicio para que se puedan adaptar a la sociedad. Evidentemente, habrán casos extremos donde la solución será más específica, pero este método es ciertamente mucho más beneficioso que tratar de tener a aquellas personas en una burbuja que algún día explotará. En vez de proporcionarles herramientas emocionales para ser más capaces y más fuertes para afrontar la vida con sus condiciones. El problema surge cuando empezamos a demonizar espectros de nuestra respuesta emocional innata de nuestro cuerpo, como lo pueden ser la tristeza, los nervios, la angustia, el estrés, como algo malo o confundiéndolos con una patología médica, como la depresión. Por lo que debemos comprender que todas estas emociones
no son malas en sí mismas, son necesarias, ya que son la interpretación de nuestro mundo interno al exterior y cómo lo percibimos. Orientan nuestras acciones de manera mucho más eficaz y permiten conocernos a nosotros mismos. Y le indican al cuerpo y al cerebro cómo responder a diferentes estímulos. Las emociones, tanto felices como tristes o incómodas, son necesarias, todas respondiendo en justa medida, evidentemente, según sea el caso. Y esto también lo podemos ver con la ansiedad, que también es beneficiosa para nosotros, sin llegar a extremos, claramente, porque nuestro cuerpo funciona bajo la premisa de que todo en exceso es malo, pero todo, y créeme cuando digo todo lo que ocurre dentro de él, es necesario y útil para nosotros. Un artículo de un centro de estudios llamado Universia se centra en este tema y explican: la ansiedad, como el estrés, es uno de los males que más aqueja en el siglo XXI. Quienes sufren de ansiedad suelen ser estigmatizados a nivel social por ser un trastorno poco comprendido. Sin embargo, nuevas investigaciones revelan que en algunos casos y en algunos aspectos la ansiedad puede ser útil, siempre y cuando esta no sea extrema y derive en problemas psicológicos. El estado de ansiedad presenta grandes ventajas en algunas esferas de la vida, donde la persona ansiosa puede hacer uso de este mal que lo aqueja para sacar lo mejor de sí mismo. Muchos referentes del ámbito artístico y deportivo han confesado sufrir de este estado mental gran parte de su vida, el cual, más allá de sus rasgos negativos, les ha permitido ser más creativos y productivos en su trabajo. Mantenerse enfocado. La ansiedad controlada puede ayudar a mantenerse enfocado en las tareas. De acuerdo a una investigación realizada por el National Institute of Mental Health, en el estudio se dijo a los participantes que debían responder una serie de preguntas y quienes se equivocaban en sus respuestas recibirían pequeñas descargas eléctricas para generar ansiedad. Los resultados de este estudio demostraron que la ansiedad moderada ayuda a las personas a mantenerse enfocadas y concentradas en lo que hacen. Si bien la ansiedad anula algunas partes cerebrales, prioriza las funciones esenciales, lo que permite un mejor desempeño. Mejora la empatía. Las personas que sufren de ansiedad son más perceptivas ante las emociones de los demás, porque la ansiedad dispara una suerte de estado de alarma en la mente, permite reconocer con mayor facilidad qué es lo que está sintiendo otra persona. Este hecho ha quedado demostrado mediante un estudio realizado por el National Institute of Health, quien mostró a través de un experimento que el estado de atención de los ansiosos es mayor que el de otros y por tanto su sensibilidad emocional se incrementa. Generar motivación. Una de las mejores fuentes de motivación natural es la ansiedad, porque empuja al individuo a forjar sus propios límites y dar lo mejor de sí mismo. Esta idea se ha expuesto en diferentes investigaciones y trabajos académicos, como el realizado por la University of Illinois, que asegura que la ansiedad mantiene a las personas alertas y preparadas para el cambio. El estado de ansiedad permite entonces soportar mejor la presión ante cualquier factor externo, lo que motiva al ansioso, que incluso es capaz de motivar a quienes lo rodean. Tomar decisiones más rápido. Una investigación elaborada por la Goethe University demostró que las personas que sufrían de ansiedad en niveles moderados eran más adaptativas y por tanto tomaban decisiones más rápido y eficazmente que otras personas. El experimento se basó en la participación de niños y adultos en un juego conocido como Iowa, que simula la toma de decisiones en la vida real y se juega con 4 barajas de cartas, donde se apuesta para ganar o perder dinero. Los investigadores notaron que quienes jugaban mejor
eran quienes se mostraban más ansiosos. Y aunque no sea tan popular decir que la solución no se halla quitando todas las ofensas del mundo, ni todas las circunstancias agobiantes, es fundamental reconocer su importancia en la construcción emocional de nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y privarle a aquellas personas más vulnerables de todo tipo de interacción poco agradable será un efecto algo perjudicial para ellos en gran medida y en general para todo el mundo, ya que son esos momentos los cuales nos aportan las herramientas psicoemocionales necesarias para hacerle frente a los problemas. Y déjame avisarte, por si no te habías dado cuenta ya, pero los problemas son una de las pocas cosas que abundan y seguirán abundando a lo largo de toda nuestra vida. I think it's very important to say out loud, actually. And it's very hard for me to talk about, so just give me a second to breathe and give me a second to talk about it, but I want you guys to know. So, as a performer and someone who gets on stage, obviously you get very nervous and you freak out and sometimes things become a lot for you. And so, there's medicine, there's things you can do to help, and I meditate and I do a lot of things to try and calm down, but there's this type of medicine that's called beta blockers. Basically, it's a very calm medicine, but what it does is it slows your heart rate down so that you can be less stressed out and so that you can calm down and breathe. But nevertheless, it's medicine, and I want you guys to know that for the last year, basically, every single show that I've played, I've been taking medicine that's been slowing down my heart rate so that I can be calm on stage. And I want you guys to know, because I think it's important that you know, that today is my very first show back without that medicine. And I love you guys so much, and I appreciate you guys. Thank you so much for everything. And I always say, in every interview I say, if you get nervous, it means you care, and I care about nothing more in the world than you guys. So that is why my hands shake, and that's why my hand races. And I mean every single word I say to you. I promise. I need help with this one. Sing with me. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les agradecemos su tiempo. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde me pueden encontrar en Instagram como @agraf.o/al piso, 3 exactamente. También en TikTok, donde aparezco igual, agraf.o/al piso. Y si quieren continuar deleitándose con la magnificencia del alma humana y sus expresiones, los invito a comprar mi libro Sonámbulas Epifanías, que está en diferentes librerías alrededor del mundo, donde lo puedes adquirir tanto en ebook como en físico. Lo puedes encontrar en Amazon, casadelibro.com, en agapea.com y en bookstore.medinaliber.com, donde verán el mejor precio, entre muchas otras librerías para tu preferencia. Pueden encontrar el link directo en mis redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube, donde podrán encontrar los episodios completos, como muchas otras cosas. Y además de las entrevistas, compartan el podcast con sus familiares y amigos, suscríbanse y no te olvides de donar para apoyar el podcast y continuar mejorando el contenido. Muchas gracias y nos veremos pronto en un nuevo episodio. Allí te espero.